Hola amigos y amigas, gracias por acompañarnos en Fe Católica Viva. Como en todos los programas, el día de hoy tenemos un invitado muy especial para que nos ayude a profundizar y aprender sobre nuestra fe católica, de manera especial en este tiempo en que queremos reflexionar sobre la resurrección del Señor. El día de hoy nos acompaña desde Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, el Padre Osvaldo Carrasco. Gracias, Padre. Gracias a ustedes por la invitación. El Padre Carrasco, estás responsable o eres responsable de un grupo de estudiantes, seminaristas, formador del seminario de Nuevo Casas Grandes. Sí, ahí tenemos lo que va del ciclo ahí con esta experiencia. Estamos iniciando el teologado en la diócesis y estamos ahí pues con los muchachos trabajando. La primera generación entonces. La primera generación de teólogos. De teólogos. Ajá. Y tenemos a los seminaristas menores del bachillerato, que ellos ya tienen 6 años. Bueno, se inició el seminario menor de 6 años ya. ¿De dónde eres originario, Padre? De ahí mismo, de Nuevo Casas Grandes. Y antes de estar en el seminario, ¿qué estabas haciendo? Estuve 2 años como párroco en 2 pueblitos cerca de la frontera, Colonia Guadalupe Victoria. Y antes de eso estuve 7 meses de vicario en Flores Magón. Qué bien, y ahora estás visitando la arquidiócesis de Denver para dirigir el retiro de líderes juveniles. Sí, bueno, eso es lo que la coordinadora espera. Yo más bien espero un poquito compartir la fe, ¿verdad? Que más que dirigir, pues saber qué les aprendo a los líderes. Qué bueno. Y compartir, ¿verdad? Que a fin de cuentas para eso estamos como cristianos. Y el tema del retiro, que es el tema del programa del día de hoy, es testigos de la resurrección. Es reflexionar sobre los muchos testigos de la resurrección que vemos en los evangelios y después cómo nosotros también podemos ser testigos de la resurrección. Y sobre eso nos ayudarás también a reflexionar en este programa. Sí, así es. Vemos en los evangelios, ¿verdad? Sobre todo de la vigilia y del domingo, primer domingo de Pascua, y de toda la octava de Pascua, cómo va corriendo la noticia del resucitado, cómo se van dando cuenta los diversos personajes de que el Señor ya no está en el sepulcro, del sepulcro vacío, los discípulos que, como Tomás, tienen dudas, o como Juan, que ve el sepulcro vacío y se da cuenta de que el Señor ha resucitado, de que todas las promesas del Antiguo Testamento y del mismo Jesús, ahora sí las entiende. Vemos las reacciones de las Marías, mujeres tan piadosas, que también reaccionan de forma distinta cuando ven el sepulcro vacío, la piedra removida, y vemos pues otros, ¿verdad? no tan felices, ¿verdad? Como los soldados que se dan cuenta de que Jesús ya no está en el sepulcro y no reaccionan de forma positiva y no son mensajeros de ese mensaje. Luego nos encontramos con las autoridades judías que también saben que el Señor ya no está en el sepulcro. Los soldados venden la noticia y las autoridades judías que habían sido testigos a cada momento del hacer y quehacer de Jesús, de la predicación, nunca logran dar ese salto de fe y ahora no solamente no creen, sino que inducen a otros a que no crean. Entonces nos encontramos en principio con María y la otra María, que van con todos esos aromas para preparar el cuerpo del Señor porque no habían tenido tiempo. El amor de estas mujeres es tan grande que no se pregunta ni siquiera quién nos va a mover la piedra, cómo le vamos a hacer. Ellas van así impulsadas y luego se encuentran con que la piedra está movida. María corre inmediatamente con los apóstoles a avisarles. Y Padre, perdón que lo interrumpa ahí. Para quienes nos están viendo, en aquel tiempo los sepulcros no eran como los de ahora, era más bien como una cueva en la roca y se le ponía una piedrota enfrente para taparlo, no era que se ponía en la tierra, pues, y de esa manera, pues, ¿quién va a mover una piedra tan grande, no? Sí, y menos mujeres, ¿verdad? Y bueno, las diferencias, ¿verdad? También esa piedad que las mueve a embalsamar el cuerpo del Señor, pues total que
llegan y se encuentran con que la piedra está movida. Pero María Magdalena todavía se encuentra con el sepulcro vacío, pero no logra entender. Y dice, ¿quién se robó el cuerpo de mi Señor? ¿Dónde lo dejaron? Y sufre porque ama al Señor. Llegan con el grupo de los discípulos, Pedro y Juan corren con todas sus fuerzas. Juan, que es el discípulo amado y que es más joven que Pedro, corre tanto que se le olvida que Pedro viene atrás, pero no entra en el sepulcro. Espera que Pedro llegue, Pedro entra y después de Pedro entra Juan. Y el discípulo utiliza el Evangelio dos verbos que son interesantes: vio y creyó. ¿Y qué es lo que ve? No ve al Señor resucitado, ve el lienzo doblado. Fíjate cómo son interesantes los detalles. El sepulcro está vacío y el sepulcro vacío habla de la plenitud, de la vida. Ese sepulcro ya no habla de muerte, habla de vida. El lienzo no está arrojado así nada más, está doblado con la delicadeza del Señor, porque el Señor no tenía prisa. El Señor quiere demostrarles que en su cuerpo no fue robado, que tuvo el tiempo de levantarse y doblar ese lienzo que cubría su rostro. Y esos detalles, yo les ponía un ejemplo a los jóvenes de la Pascua Juvenil en la diócesis. Decía, mi mamá, cuando yo llego a la casa y ella no está, ella sabe inmediatamente que llego, porque dejo un vaso sin lavar, porque muevo los cojines de los sillones, porque esos son mis detalles. Los detalles del Señor son otro tipo de detalles. Es una persona que en los detalles ama. Y luego, nos encontramos con los otros testigos, Tomás, que no cree, los discípulos de Maús, que van desesperados, que van tristes, que no creen en el testimonio de las mujeres. Nos encontramos con el testimonio, te decía, de los soldados, que ahora es un testimonio mentiroso, que ahora venden su testimonio. Y pues ante esta gama de personajes que la Sagrada Escritura nos presenta, ¿de qué nos sirven? A final de cuentas, Padre, nosotros los que hoy en día creemos que el Señor está vivo, creemos en la resurrección, creemos precisamente porque hubo quien nos contó esa historia, nos dio su testimonio, no nos contó esa historia, nos dio su testimonio, y el Evangelio de San Juan termina diciendo, lo escribo para que crean, y esto está escrito para que crean, y es el testimonio el que nos hace creer. En el siguiente segmento vamos a hablar cómo nuestro testimonio puede hacer a otros creer. Exacto. Lo que nosotros hemos experimentado. Gracias, Padre, se nos acabó el segmento número 1. No le cambien, ya volvemos. Esto es Fe Católica Viva. Si está tu vida llena de dolor después de haber tenido la experiencia de un aborto, ven y experimenta el perdón y la misericordia de Dios. Existe la manera que tu dolor y culpa desaparezcan. El Ministerio Sacerdotes por la Vida te invitan al primer retiro de sanación en español, El Viñedo de Raquel. El retiro es para hombres y mujeres que sufren los terribles efectos después de haber tenido un aborto. El retiro es totalmente confidencial y estará a cargo del Padre Víctor Salomón. Te esperamos del 4 al 6 de mayo. Comunícate al teléfono que aparece en pantalla. No dejes pasar la oportunidad de volver a vivir. No hay pecado lo suficientemente grande que Dios no pueda perdonar. Te esperamos del 4 al 6 de mayo. Comunícate al teléfono que aparece en pantalla. La sanación te espera.
Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando con el Padre Osvaldo Carrasco sobre los testigos de la resurrección. En este tiempo en donde estamos hablando y de manera especial recordando y viviendo que el Señor está vivo, el Padre Carrasco ya nos invitó a reflexionar y a ver los diferentes testigos que tenemos en los evangelios, aquellos que vieron el sepulcro vacío y que después transmitieron el testimonio. Pero decías, Padre, que de igual manera nosotros hoy en día somos testigos de la resurrección del Señor o podemos ser testigos de la resurrección del Señor. Sí, estamos llamados a eso. Tú terminabas hablando de el Evangelio fue escrito para que creyéramos. Los apóstoles nos predican para que creamos. A fin de cuentas, nuestros padres fueron testigos de la resurrección. Tú hablabas ahora de esa importancia de ser testigo. Pero, ¿qué tanto en realidad como cristianos nos tomamos esa responsabilidad? Porque, bueno, como bautizados todos de alguna forma somos testigos de la resurrección, pero ahora, ¿de qué tipo de testigos? Está toda esa gama de testigos, de gente que ve el sepulcro vacío, que habla con el Señor, o incluso a Tomás, que toca las marcas de los clavos y de la lanza. Pero, pues están también estos otros, que vieron el sepulcro vacío, que vieron moverse, que la piedra se movía y que no dan un testimonio positivo, que venden su testimonio. Entonces es importante, ¿verdad?, la tradición de la iglesia. Los judíos tenían eso muy claro, de padres a hijos tenían que transmitirse la verdad, esa buena noticia. Ahora la buena noticia del Evangelio, Jesús está vivo, la muerte ya no tiene poder sobre el que cree en Cristo, porque Cristo la ha vencido. Cristo ha vencido el pecado. Ahora, fíjate cómo podemos ser testigos y de esto se da mucho. El tipo de la Magdalena ve el sepulcro vacío, ve la piedra removida y ella sigue creyendo que Cristo está muerto. ¿Qué tanto nosotros cristianos, bautizados, incluso practicantes, tenemos todavía una conciencia no muy clara de la resurrección y a la hora de hablar con Dios, de rezar, no rezamos como con un Dios al que le hablo y me escucha y también me habla? ¿Qué tanto no le damos esa oportunidad a Dios de que nos hable? ¿Qué tanto no vemos a Dios vivo en el hermano, en la necesidad del hermano? ¿Qué tanto vamos por la vida sin que la realidad de Cristo vivo sea una realidad en mi vida, que con el que me vaya topando, vaya siendo partícipe de esa alegría de que el Señor está vivo? Y Padre, y qué bueno que tocas eso, porque cuando empezaba a hablar en este segmento, comencé a reflexionar que estamos hablando de testigos. Y en cierto sentido, un testigo no es nada más alguien que cuenta una historia, es algo más. Si pienso en un juicio y digo, trae a tus testigos, el testigo es alguien que ha tenido una experiencia personal y que puede tener incluso marcas de lo que pasó en el suceso que está contando. Entonces, ser testigos de Cristo resucitado va mucho más allá. Ese ser testigo va mucho más allá. Para empezar, la noticia tiene que ser algo que esté en la médula de tus huesos, algo que tú hayas vivido. Cristo está vivo, pero vives como alguien a quien se le nota que Cristo está vivo. O vivimos como si fuera una idea de Dios, como si la resurrección fuera simplemente una fecha del año en la que se usan ornamentos blancos y se canta el aleluya con más ganas que en otro tiempo. Podemos ser ese tipo de testigo o podemos dar el salto, ver. Nosotros como testigos estamos también llamados a hacerlo como Juan. Desde el primer momento no ve al Señor, ve solamente los detalles del Señor. ¿Cuántos detalles tenemos a diario en nuestra vida de que nos hablan de un Dios vivo? ¿Cuántas veces tenemos esa duda o ese problema y lo metemos con el corazón en la mano, en oración? Y de una forma u otra Dios te responde y te das cuenta de que
un amigo que habla, una lectura, una homilía, un anuncio en la televisión, te van hablando de lo que Dios quiere, o incluso una enfermedad, o una muerte de un ser querido, Dios que nos habla de cualquier forma posible, y que te das dando cuenta de que ese ver y creer, que tanto lo hacemos nuestro, que tanto estamos atentos. Mira, hay una cosa muy importante que es lo que hace la diferencia entre todos los testigos, es el amor que se le tiene al Señor. Ninguno fue un testigo tan privilegiado como los soldados que les toca ese momento específico de la resurrección, y sin embargo no logran ser testigos verdaderos. ¿Por qué? Porque no aman al Señor, porque no lo conocen, porque habrían oído hablar alguna cosa de Él. María, hasta un segundo momento, se dará cuenta de que el Señor está vivo. Juan, que es el discípulo amado, que es aquel que logra reclinar su cabeza en el pecho del Señor, que es el que está al pie de la cruz, inmediatamente ve y cree, porque lo amaba inmensamente. Sin decir que aquí no estamos hablando de quién es más perfecto que quién, sino quién ama más. ¿Qué tanto amas tú al Señor para poder ser realmente su testigo ante tus hijos, ante tus compañeros de trabajo, ante la gente que va en el autobús contigo? Aquí la cuestión es qué tipo de testigo quieres ser y qué tipo de testigo te está llevando el amor que tú tienes a hacer. ¿Qué tanto amas al Señor? Porque fíjate, la intimidad que tiene el apóstol Juan con el Señor es la que lo hace amarlo tanto. ¿Qué tanta intimidad tenemos con el Señor? ¿Qué tanta intimidad en el corazón? Empezábamos la Cuaresma con ese: métete a tu cuarto, y ahí en lo escondido de tu cuarto, tu Padre que ve lo secreto, Él te escuchará, Él te atenderá. ¿Qué tanto hay una relación interior con el Señor? ¿O qué tanto no lo hay? Porque es obvio que el mundo necesita saber que Cristo está vivo, y que el mundo y la iglesia necesitan testigos veraces y testigos valientes, y que nosotros queremos serlo. Pero ¿qué tanto amamos para poder ser ese tipo de testigos? Podemos ser entonces, algo interesante de lo que has dicho, Padre, que me llegó, es que dices que hay quienes vieron al Señor, como los soldados, lo vieron resucitar, o vieron la piedra removida, vieron lo mismo que otros, pero aún así no dieron testimonio, o su testimonio fue mentiroso. Puede también haber testigos mentirosos, o puede haber entre nosotros algunos de nosotros que, a pesar que le hemos visto y hemos visto sus maravillas, seguimos echando mentiras y nuestra vida no refleja lo que vimos, sino refleja otra cosa. Se nos acabó el segmento número 2 y ustedes no le cambien, ya volvemos. Esto es Fe Católica Viva. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando con el Padre Osvaldo Carrasco sobre la resurrección, los testigos de la resurrección. El Padre Osvaldo nos ayudó a reflexionar y a recordar aquellos testigos que en los evangelios aparecen como aquellos que primero empiezan a hablar y dar testimonio de la resurrección. Después nos hizo preguntarnos qué tipo de testigos somos nosotros, comparándonos con esos testigos de la resurrección. Y ahora hablaremos sobre esa resurrección y esa vida en Cristo, vida nueva de Cristo y en Cristo, y qué impacto tiene eso en nosotros. Padre, cuando yo era adolescente recuerdo haberme acercado al sacerdote que coordinaba la pastoral juvenil y le pregunté yo un día: Padre, ¿y si Cristo no resucitó, qué? ¿Qué cambia en eso mi vida? ¿Qué tiene que ver con mi vida eso? En otras palabras, el decir que estamos llamados a predicar y a dar testimonio que Cristo está vivo, ¿qué quiere decir eso para nosotros? Es que la vida cambia
a partir de la buena noticia de que Cristo está vivo, porque en Cristo todos estamos vivos. La muerte deja de tener el poder aniquilador que tenía sobre el ser humano. La muerte ya no es el fin de la existencia. Jesús toma en sí mismo, en su cuerpo, la pena más grande del pecado original de Adán y Eva, la muerte, y la transforma en vida. Es maravilloso. Génesis 3:15, Dios inmediatamente después de que el hombre peca, le promete un Salvador. Dice, a la serpiente le dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Tú tratarás de morder su talón, mientras ella te pisará la cabeza. Ese ella o ese él, ¿verdad? Si se traduce como ella, pues es la mujer, o puede ser la descendencia, o ese él, que es la promesa de Cristo, por eso se le llama el protoevangelio. Jesús está vivo, entonces quiere decir que el sufrimiento de la vida diaria, las enfermedades, las tristezas, el trabajo, el tener que luchar día a día por mantenerte en gracia, adquieren un significado distinto. ¿Por qué? Porque antes el sufrimiento era simplemente sufrimiento y la muerte era simplemente muerte. Ahora, a través de Cristo, el sufrimiento, la cruz personal tiene un significado. La cruz personal en Cristo adquiere esperanza. Es maravilloso cómo Jesús saluda a sus discípulos y para presentarse, para darse a conocer, los saluda a través de las marcas de la pasión, a través de las marcas de los clavos, a través de la marca de la lanza. Es como Cristo se da a reconocer. Ahora, donde quiera le piden a uno el ID. ¿Y cuál es el ID de Jesús? Pues son las marcas de la cruz. Jesús resucitado es el mismo que fue crucificado. La cruz de Cristo tiene un significado, y en ese significado, todas las cruces, todas nuestras cruces adquieren significado. Tú que estás enfermo, tú que estás anciano, tú que te sientes solo, que te sientes incomprendido, escucha la voz de Jesús que te dice, toma tu cruz y sígueme. Ese es el requisito básico para seguir a Cristo, la cruz. ¿Por qué? Porque en Cristo la cruz se transforma en vida. El sufrimiento adquiere un significado distinto. ¿Por qué? Porque después del Viernes Santo viene la vigilia pascual, la resurrección. Si Cristo está vivo, entonces todo adquiere un significado distinto. Decían los filósofos existencialistas que todo era una náusea, que todo era un sinsentido. Y sí, si vamos a morir en 80 años, da lo mismo que la muerte llegue mañana, porque a fin de cuentas es muerte. Ya no estamos condenados a morir, ahora estamos invitados a la vida. Jesús nos ha ganado la vida, y una vida en libertad de elegirlo, en libertad de ser testigos, porque en el vivir felizmente este Viernes Santo que nos toca, ¿verdad?, cargar nuestra propia cruz, dar testimonio al otro de que estamos llamados a la felicidad y elegir a Cristo. Entre todas las demás opciones, elegir a Cristo, que no es el camino fácil, pero es el camino que lleva a la verdadera vida. Decir, soy cristiano y me enorgullezco de serlo porque Cristo ha cambiado mi vida. Y es verdad que Cristo exige mucho, exige más que una idea de un Dios, porque Jesús es una persona viva, y como persona viva exige de ti una respuesta, una opción por Él. Entonces todo cambia. Y en la vida diaria yo he dicho muchas veces que a veces nos encanta ir a escuchar a conferencistas que son motivadores y que vienen y nos dan son profesionales de las conferencias, y para hablar son fenomenales, de verdad, y que hay que reconocerlo. Y vamos a escucharlos para que nos motiven
a salir adelante de nuestros vicios, para que nos motiven a triunfar, para que nos motiven a todas esas cosas. Pero yo muchas veces he dicho que no hay mejor motivador que Jesucristo, porque el que cree en Jesucristo cree que lo puede vencer toditito hasta la muerte, a diferencia de cualquier otro motivador. Es decir, no hay vicio que me detenga, no hay montaña que esté muy grande, no hay barda que no pueda saltar, no hay problema que no pueda solucionar, no hay sufrimiento que me vaya a matar, porque creo en Cristo. Y esa imagen que dice usted del crucificado con las llagas pero vivo, o el del Apocalipsis, el cordero degollado que está paradito de pie, dice, de pie un cordero degollado. ¿Cuándo has visto eso? Sí. El cordero degollado está tirado. Esa imagen me hace creer que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice San Pablo, ¿no? Sí, mira, tenemos el dicho en México, bueno, no sé si solo en México, todo tiene solución menos la muerte. En Chihuahua nomás para. Bueno. No, no es cierto. En Casa Grande. Sí. Pues la buena noticia es que también la muerte tiene solución y Cristo es la solución para la muerte. O sea, ya no tenemos que vivir como condenados, ahora tenemos que vivir como hijos de Dios, como gente libre, como gente llamada a ser instrumento del amor de Dios. Cuando tienes un encuentro con Jesús resucitado, un encuentro de amor con Jesús resucitado, y Él llena tu vida, dices, ¿cómo he podido vivir hasta ahora sin esto? Pero luego ahora Jesús va más allá, nos invita a ser iglesia, nos invita a que, primero a que nos encontremos con Él, y después de encontrarnos con Él, a dar testimonio de que Él está vivo. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de gente que no sabe que Jesús está vivo, que no sabe que Jesús lo ama, y que no es un Jesús, a veces que estamos acostumbrados a las cosas de bolsillo, a los libros de bolsillo que son cómodos, y también nos hemos hecho un Dios de bolsillo, un Dios que me está bien, que no me exige, pero que no me salva. Este Cristo vivo me exige, me interpela, pero me salva, me da la libertad, me da la vida. Pues ojalá que todos nosotros, los que nos están viendo y nosotros mismos, seamos testigos del Señor resucitado, que cuando la gente vea cómo actuamos, que cuando la gente vea cómo nos comportamos, cómo llevamos nuestra vida, nuestras familias, la gente diga, eso es testimonio de que Jesús vive. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme y que Dios los bendiga. Gracias, nos vemos la próxima semana. Esto fue Fe Católica Viva. Dios les bendiga.